un solo hachazo que no dio en el árbol. El metal se quedó sin filo y la madera no cedió. Un panal de avispas que se despertó con el viento y persiguió sus pasos. Una calabaza que rodó y se partió en 1000 pedazos junto a la puerta de su choza de varas. Así empezaba el día de la gallina que desafió a Dios y cambió su destino. La imagen era simple y a la vez brutal en su repetición. Cada mañana algo le recordaba que el mundo parecía dispuesto en su contra. El golpe seco del hacha que no daba fruto, el zumbido que se pegaba a su oído como acusación, el barro que se pegaba a sus plumas cuando llovía apenas una hora. Ella lo decía en voz alta, con la garganta áspera de quien lleva años cargando una queja. ¿Por qué todo lo malo me pasa a mí? No era una pregunta decorativa, era un desafío cargado de fatiga, una protesta que se repetía hasta hacer eco en sus huesos. Quédate y escucha cómo una sola decisión cambió su destino. El corral era estrecho y la casa, hecha de cañas y barro, parecía más vieja que la esperanza. La gallina recorría su patio con pasos cortos, tanteando un mundo donde las pequeñas desgracias se acumulaban como piedras. Una pata con rozaduras por el suelo rocoso, el nido con huecos que se filtraban cuando llovía, el comedero siempre casi vacío. Su voz, esa que retumbaba entre las cañas, había devenido en un repertorio de reproches al cielo. No buscaba consejo, buscaba culpables, no pedía consuelo, pedía razones, y en cada reproche el mismo verbo, desafiar, no por soberbia, sino por cansancio. Cuando la calabaza cayó, la gallina sintió que algo dentro de ella se quebraba de la misma manera. Había recogido esa calabaza con mucha esperanza semanas antes. La había cuidado como quien cuida un sueño que podría alimentar el invierno. Verla hecha trizas fue como ver una promesa rota. Se sentó, dejó de buscar agua y le pareció que rendirse era una opción honesta. Cerró los ojos esperando la noche sin mayor prisa. «Si esto es mi destino», murmuró, «entonces no tengo fuerzas para seguir pretendiendo que no lo es». Fue la entrega de quien ya no aguanta la lucha. En ese punto bajo, cuando el silencio parecía definitivo, algo suave y a la vez insistente, irrumpió. No era el ruido del mundo, sino la presencia de otro. Un ángel de esperanza se posó sin estridencias en el borde del corral. No traía trompeta, sino una calma que parecía capaz de leer heridas. Miró a la gallina y escuchó sus quejas como quien atiende una confesión. No juzgó, escuchó, y cuando ella terminó, el ángel tomó su voz y se acercó al cielo. El ángel abrió el libro de la vida, y sus páginas cruzaron la luz con un rumor antiguo. Leyó en voz baja, «Está escrito». La frase cayó como una sentencia, y la gallina sintió que todo volvía a cerrarse. «Está escrito que vivirá muchos días y que habrá pruebas en su camino», dijo el ángel. La gallina creyó haber perdido otra vez. Lo que estaba trazado parecía inmutable, pero el cielo, que no se reduce a lo que se ve, tuvo otra respuesta. La voz de Dios habló con serenidad, firme y profunda, como quien conoce el fondo del alma y no lo confunde con el último acto. «Está escrito», dijo, «pero también existe la decisión que transforma la hoja del destino». El ángel, con ojos sorprendidos, pidió permiso para ofrecer algo a la gallina. Un papel, pequeño y claro, con una instrucción simple. El papel no prometía riqueza, ni quitaba el dolor por decreto. No era un conjuro ni un atajo. En él había una sola instrucción práctica y humilde: repetir cada día una oración de agradecimiento. Palabras breves que funcionaban como un entrenamiento del corazón. El papel decía, y el ángel lo pronunció despacio,
para que la gallina lo entendiera. Di cada mañana, gracias, Dios, por todo. La gallina lo miró con recelo. ¿Agradecer? ¿Por todo? ¿También por las avispas, por la calabaza rota, por el hacha sin filo? Su desafío, aquella pregunta dura que había lanzado al cielo, parecía chocar con una respuesta delicada, no con explicaciones, sino con una disciplina. Se enfadó primero, después dudó. Finalmente, tomó el papel como quien acepta una tarea ajena, que no entiende del todo pero que está dispuesta a comprobar. El primer día fue torpe. Gracias, Dios, por todo, dijo sin casi creérselo. Lo repitió varias veces como si con la voz buscara una cuerda que la sostuviera. No sintió magia, solo vacío y la sensación incómoda de hablar al aire. Pero repitió la frase al levantarse, al picotear, al esconderse del sol. Esa noche, cuando cerró los ojos, algo pequeño había cambiado. Observó una estrella, la misma que la noche anterior no había visto por estar demasiado ocupada quejándose. Notó el calor del nido con una leve gratitud que no tenía nombre. El segundo día la oración le costó menos. Gracias, Dios, por todo, dijo, y esta vez la frase rozó un rincón de su pecho donde yacía la ternura. Vio a una larva que se movía con esfuerzo y la ayudó a apartarla de la senda. No fue un milagro audible, fue un gesto. El tercer día empezó a nombrar pequeñas cosas: la sombra de una rama, el olor de la tierra después de la lluvia, el sonido de un insecto lejos. No dejó de conocer el dolor ni las dificultades, pero su mirada empezó a buscar detalles que antes no contaban. Día tras día la práctica hizo su trabajo. La repetición no prometía rescates, solo entrenaba la atención. La gratitud no borró la memoria de las heridas, pero permitió que la gallina escogiera observar también las semillas de vida. El cuarto día encontró una raíz sumergida que supo a alimento. El quinto comenzó a reparar su nido con varas nuevas. El sexto compartió grano con otra ave que había perdido su comida. El séptimo amaneció y el viento trajo un rumor distinto. Un hilo de agua corriendo donde antes solo había grietas. La transformación fue progresiva y en su momento visible. La tierra alrededor del corral dejó de ser un polvillo claro y empezó a humedecerse. Un tallo verde apareció junto a la casa. La calabaza que quedaba en un rincón empezó a hincharse lentamente, como si la vida regresara despacio. No fue un estallido mágico que todo lo solucionara de golpe. Fue la sumatoria de nuevas decisiones: atender, cuidar, compartir, labrar un poco más la tierra, agradecer por lo que había. La gratitud reconfiguró su mirada y, con ello, sus actos. El ángel volvió a mirar y se sorprendió. Fue al cielo a contar lo que había sucedido, no porque hubiera ocurrido algo inevitable, sino porque la gallina había cambiado su respuesta al sufrimiento. Dios, con la misma voz tranquila, explicó lo esencial. No fue un truco ni una ley humana. Fue gracia que siguió a una obediencia del corazón. Ella se rebeló con su pregunta, sí, pero luego aceptó la tarea, y al hacerlo, su corazón se abrió. Ese corazón abierto encontró caminos donde antes veía solo muros. El ángel inclinó la cabeza y la gallina, ahora de pie con plumas menos erizadas, escuchó. No se habló de merecimiento, se habló de responsabilidad, la decisión de cambiar la propia mirada. No se afirmó que todo el que repitiera la frase obtendría exactamente lo mismo. Se aclaró que no hay fórmulas infalibles para controlar la voluntad divina. Se dejó en claro que la gratitud no obliga a Dios, sino que prepara al alma para ver y recibir lo que Él concede. La moraleja emergió simple y clara.
La gratitud es un remedio del alma. No borra el dolor, pero lo transforma en impulso para nuevas decisiones. No asegura riqueza ni evita pruebas, pero dispone el corazón a responder con sabiduría, a tender la mano, a sembrar donde antes solo hubo lamento. Antes de irnos, vale escuchar una vez más la oración que la gallina hizo suya, porque es simple y podemos repetirla todos los días sin adornos. Gracias, Dios, por todo. Dilo en la mañana, dilo en la tarde, dilo cuando el cuerpo pesa y cuando la alegría te sorprende. No lo pronuncies como un contrato, sino como un ejercicio que entrena la mirada. Señor, enséñanos a agradecer no para manipular el mundo, sino para transformar nuestro corazón. Ayúdanos a que la gratitud sea puente hacia decisiones que generan vida, paciencia que sostiene, manos que ayudan y ojos que ven lo bueno, incluso en la penumbra. Que no pidamos la desaparición del dolor como única prueba de tu amor, sino la posibilidad de responder con fe cuando el desierto nos rodea. Si esta historia te tocó, compártela y sigue para más parábolas con enseñanza cristiana. La gallina que desafió a Dios no ganó por forzar al cielo. Ganó porque aprendió a mirar y a obedecer el pequeño mandato que cambió su camino. ¿Te atreves a intentarlo tú también? Gracias, Dios, por todo.